La paz sea en esta casa. Pues es nuestro saludo de los domingos de las 7:30 de la mañana del programa. Bien, porque ya sabemos que esto significa que Dios esconda nuestra habitación, nuestra casa. Muy bien, pues ojalá que estén todos contentos como yo lo estoy, gracias a Dios. Mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, mi querido cibernauta, porque ya hay algunas gentes que nos hacen el favor de escucharnos más que nada. Pero en vista de que pues nos han hecho una invitación exprofeso a uno de los medios de comunicación aquí local, para hablar de la pena de muerte, pues hemos ampliado la investigación y pues oiga usted, nos llama mucho la atención este punto muy controversial. Y pues me vi en la imperiosa necesidad de hacer la segunda parte de la pena de muerte. Y pues aquí vamos. Ojalá que nos siga en el programa. Mire, en el anterior, del domingo pasado, le hablábamos de dos versículos muy importantes que ahí concluíamos. De Romanos 3, capítulo 3, versículo 33 y Romanos 6, 23. En el primero dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos absolutamente pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por allá en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Así le dijo Dios a Adán y a Eva: de todos los árboles pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, mas el día que comieren de él, ciertamente morirán. Bien, pues allí de antemano están desobedeciendo, están cometiendo pecado desde ahí, porque desobedecieron al Señor. Eso es pecado, desobedecer la ley de Dios, las órdenes de Dios. Y nosotros las estamos desobedeciendo, por lo tanto, todos estamos pecando. Y dijimos en el tema anterior, en el programa anterior, también mencionamos Romanos 6:23. Aquí empezamos a ver algo muy interesante. Todos pecamos, pero ¿hay alguna salvedad? Por supuesto que la hay. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros cometemos una infracción administrativa, o aquí ya lo decía alguna ocasión, pasarnos un alto en el semáforo, no traer licencia de manejo, etcétera, estamos cometiendo una infracción al reglamento correspondiente. Y por supuesto, no es supuesto, es una palabra que usa uno a veces, pero la realidad es que si cometimos una infracción, debemos de cubrirla, debemos de pagarla, de saldarla. Entonces aquí nos está diciendo: porque la paga del pecado es muerte. Aquí, ¿cuál es la paga? Pues la muerte. Pero no esta muerte, esta que nosotros conocemos, la muerte física. No, con eso no se pagan los pecados que hemos cometido. Le vamos a decir al final, y ponga mucha atención, cuál es la que paga el pecado. Ahorita lo vamos a decir. Y luego dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ahí está la salvedad. Sí tenemos que saldar esa cuenta, efectivamente, pero hay una dádiva, hay un regalo, hay un obsequio, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí lo vamos a ir desglosando. Ojalá que el Espíritu Santo, al cual invoco, para que se posesione sobre usted y sobre mí y nos haga entender esto. Mire, dése cuenta pues en principio, mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, que usted y yo estamos todos sentenciados a muerte.
nosotros, la sentencia de la pena de muerte está sobre todos nosotros, absolutamente de todos. No hay excepción. Y lo tenemos que pagar porque diariamente la misma lo hemos escuchado en la misa. Dice, hay pecados de obra, palabra y omisión. A veces ni nos damos cuenta y estamos cometiendo pecado. Entonces, mi querido amigo, estamos pecando de palabra, obra y omisión. Así es de que no hay ni para dónde hacerse. Pero tenemos una salvedad, ya lo dijimos, en Cristo Jesús. Tenemos un obsequio, una dádiva que se nos da a través de Cristo Jesús, que es la vida eterna. Enseguida vamos a hablar así muy someramente, como lo hago siempre, de la muerte segunda. Ese es el problema. Esta muerte que tenemos nosotras aquí de entrada, de ingreso, de inicio, que conocemos, esto no es el final. Recuerde usted que a veces en misa escuchamos un canto que dice, para vivir hay que morir. Entonces, cuando bajamos nosotros a la tumba, haga de cuenta, lo dice la palabra de Dios, estamos sembrando la semilla. Y un día va a surgir esa semilla. Entonces, ahí no se termina, ahí empieza todo. Por eso dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Desde el principio Adán y Eva les dijo, no coman no me desobedezcan, vamos en concreto. Porque el día que me desobedecieren, seguramente que van a morir. Y morir para Dios, ¿qué significa? Apartarse de la presencia de la gloria de Dios. Por eso dice allí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Apartados. Tal vez no olvidados, pero sí apartados. Y bueno, pues usted puede ver todos los días lo que ocurre. Es un apartamiento. Está viendo usted quiénes están más apartados de la gloria de Dios. Separados, expulsados. No definitivamente porque hay una esperanza. Hay una esperanza que Dios nos la ha prometido. Dice, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Ahí está. A ellos les dijo, tácitamente les dijo, el día que pequen, morirán. Pero si se fija, el día que pequen, si no hubieran pecado, ellos serían eternos. Por eso fueron expulsados, porque pecaron, por eso fueron expulsados del Edén, porque pecaron, se rebelaron contra Dios y ya no podían ser eternos. Ahí estaba el árbol de la vida. Y allí mismo la palabra de Dios dice, fuera, porque si estos que pecaron, que conocen el bien y el mal, vuelven a comen del árbol de la vida, van a ser eternos y pecadores. No, Dios no quiere almas pecadoras. Repudia a Dios al pecado. Y bueno, el pecado no es intangible, no lo vemos. Entonces, en un momento dado, ¿a quién va a destruir? ¿Al pecado? Pues el pecado no se ve. ¿A quién va a destruirse? ¿A quién? Pues al pecador. Bien. Ok. Entonces, mire, hay un texto. Allá en San Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice textualmente, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede destruirlo todo? Solamente Dios, porque ni el demonio nos puede destruir. Solamente Dios. Pero Dios es justo, no va a destruir al justo. No, va a destruir al injusto. Entonces, retomando este asunto, no temas al que mata el cuerpo. Mire, cuando hay un homicidio, nosotros
pensamos, esto ya se acabó, esto es el final. No, ya dijimos hace un momento, esto empieza, porque para Dios, allá en Isaías capítulo 55, versículo 8, dice que nuestros pensamientos y nuestros caminos y nuestros planes y nuestros proyectos no son los de Él. Entonces, para Dios, nosotros seguimos viviendo. Hay un texto donde dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, nosotros pensamos, no, pues esto ya se acabó. No, eso empieza. Entonces, no hay que temer al que mata el cuerpo, porque sea como sea, nosotros vamos a resucitar. Así como resucitó Dios a Jesús, así como resucitó Jesús a Lázaro, San Juan capítulo 11, versículo 11. Para Dios, estar muerto es estar dormido, descansando, reposando para Dios. Por eso dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Todos vivimos en Dios, en Cristo Jesús. Pero va a haber la segunda muerte. Y usted lo puede ver por allá en Apocalipsis 20, 14. Pero antes tiene que suceder el juicio. Haga de cuenta lo que ocurre aquí en un juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, porque como está establecido que el hombre muera una sola vez, y después el juicio. Entonces, primero bajamos a la tumba, muerte natural, homicidio, lo que usted quiera y guste, y después de la muerte, yo no sé si en ese momento, pero en el transcurso del tiempo, dice, será el juicio. Y de entrada, pues nosotros estamos condenados a la pena de muerte. Vamos a ver por ahí, en Apocalipsis 20, 14. Apocalipsis 20, 14, aquí esta Biblia, aunque sea esta Biblia, 20, 14 y 15, 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Se fija? Va a llegar el momento en que no va a existir muerte, mi querido amigo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego ardiente. Aquí se está refiriendo, al hablar del Hades, a la sepultura y a la muerte. Y qué tremendo, aquí de pasada veo esto. Mire, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, después de muertos. Solamente que usted sea escéptico y no crea que Dios tiene poder para rescatar a los cenizas incluso que lanzaron en el mar. Yo no sé usted, pero yo sí creo que nos va a rescatar de donde estemos. ¿Para qué? Por lo que dice Hebreos, como está establecido, que el hombre muera una vez, una sola vez, y después el juicio. Y después del juicio, ¿qué viene? La sentencia, la pena de muerte. Pero ya dijimos, hay salvedades. Y vamos a concluir con el capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta primera muerte no nos debe de preocupar, porque estamos dormidos. Estamos reposando, esperando la venida de Cristo nuestro Señor, que nos salvará. Sí, pero vamos a decir cómo. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego ardiente. ¿Y cómo es que vamos a estar inscritos en el libro de la vida? Número 1, Primera de Juan 2:1. Mis queridos amigos, mis queridos radioescuchas, se trata de un juicio. Y en un juicio terreno necesitamos de un abogado. Pues tenemos un abogado. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, qué tierno es el Señor. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Tenemos un abogado, un defensor. Pero para tener un defensor, ¿qué se necesita? Contratarlo.
pues aquí no vamos a pagar nada porque ya está pagado con antelación. Vamos a hacer simplemente lo que dice la palabra de Dios. Alguna vez el apóstol Pedro lo cuestionaban en ese sentido. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vaya usted a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, allí lo encuentra, el cuestionamiento que le hicieron. Y entonces él les dice, ¿cómo que qué hacemos? Pues bautícense en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, primer paso, hay que bautizarse en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, eso lo dice en Hechos 2:38 también. Bueno, hay otro texto, en San Marcos capítulo 16, versículo 16, la Biblia católica, cualquiera Biblia lo dice. Esto es lo que debemos hacer, ¿para qué? Pues para nombrar de abogado a nuestro Señor Jesucristo. Él va a hacer la defensa. Pero hay una cosa, entre paréntesis lo digo. Si no hemos trabajado, si no hemos obrado, si no nos hemos esforzado a trabajar en su viña, a hacer lo que Él manda, a ser fieles, a consagrarnos al Señor, a lo mejor no va a haber defensa, porque no le estamos dando elementos a nuestro Señor Jesucristo que nos defienda. En fin, San Juan, otra de las cosas que tenemos que hacer. San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras porque a ustedes, dice, os parece que allí tenéis la vida eterna. Señores, amigos, cibernautas, allí nos dice cómo adquirir la vida eterna, pero escudriñemos las Escrituras. Bien. Por último, mi querido amigo, mi querido radioescucha, vaya usted a Josué capítulo 25, versículo 15. Esta es otra forma de consagrarse a Dios. Él mismo dijo en alguna ocasión, Josué 25, 15, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Lo está haciendo usted? ¿Está sirviendo a Jehová, a Dios, a Yahvé, como usted lo conciba? ¿Está escudriñando las Escrituras? ¿Se está bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo conscientemente? Porque los sacramentos se deben de recibir conscientemente. Yo lo escuché de un sacerdote. Así es de que, mi querido amigo, hay que consagrarnos al Señor, hacer lo que Él dice, escudriñar las Escrituras, porque esas nos van a decir dónde y cómo obtener la vida eterna. Y como dijo Josué 25:15, mi casa y yo serviremos a Jehová. Él conocía las Escrituras y así lo estaba haciendo. Bien, pues terminamos con una oración. Basados en San Mateo capítulo 7. Padre, allí dices en tu palabra que pidamos, que el que pide recibe. Yo te ruego en el nombre de Jesús, tengas misericordia de todos nosotros y nos ayudes a someternos a ti y a ser fieles a tu palabra para no ir a la condenación eterna, a la muerte segunda, y que no pese sobre nosotros ya la pena de muerte que tienes preparada para los impíos, Señor. Allí lo dice tu palabra en Apocalipsis 20, 14 y 15. Yo no quiero ser de ellos y creo que mis hermanos por eso nos escuchan, porque tampoco quieren ir a la segunda muerte, a la condenación eterna. En el nombre de Jesús te rogamos todo. Amén, amén y amén. Para el próximo programa, si Dios nos lo permite, día en 8 días, ahora sí, un tema que hemos estado aplazando respecto de los ministros, respecto de los pastores y respecto de los de los pastores, sacerdotes y ministros. Yo creo que ahora sí, primeramente Dios, lo vamos a tratar. Mi querido amigo, mi querido radioescucha, que Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima o el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta la próxima.